Muy buenas tardes. Ya para finalizar este segundo día del cuarto encuentro matemático del Caribe, les presento al profesor Juan Manuel Montoya de la Universidad del País Vasco, que junto con Luis Martínez nos presentará esta ponencia titulada Conjuntos de diferencias parciales de ciclotomía estándar uniforme sobre un producto de dos cuerpos finitos iguales. Entonces, adelante, profesor. Muchas gracias. Sí, bueno, este es un trabajo que estoy actualmente haciendo con Martínez. Él es mi asesor de doctorado. Y estamos trabajando en estos temas de ciclotomía. Entonces, pues lo primero, ¿de dónde viene esta teoría? Viene pues gracias a este señor que vemos aquí, que yo creo que sobran las presentaciones. Es Carl Gauss. Y pues él tuvo pues esta rama de ciclotomía, pues tiene pues sus aplicaciones. Inicialmente estaban principalmente en la teoría de números, pero bueno, ya se fue con el tiempo desarrollando y pues tiene aplicaciones en muchas otras ramas, ¿sí? Como puede ser sobre todo la criptografía y la codificación. Y en el área de la combinatoria también tiene sus aplicaciones, que es de lo que yo les voy a hablar un poco, en la construcción de conjuntos de diferencias parciales. Entonces, ¿qué es un conjunto de diferencias parciales? Básicamente, va a ser un conjunto, bueno, ahí tiene definido sobre un grupo, ahí tiene pues sus parámetros, v, k, lambda, mu, y debe cumplir que todas las diferencias entre elementos diferentes, digamos que vamos a construir el conjunto de esas diferencias y todo elemento no nulo o distinto de la identidad o distinto del módulo del grupo debe haber la misma cantidad de veces en este conjunto, y todos los elementos que no pertenezcan a este conjunto también deben aparecer la misma cantidad de veces, ¿sí? Hablamos de los elementos distintos de la identidad. Realmente estoy diciendo conjunto, el conjunto de diferencias, pero realmente es multiconjuntos, porque vamos a admitir repeticiones, ¿sí? Un elemento puede aparecer varias veces y lo incluimos ahí en ese conjunto. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el siguiente grupo multiplicativo. Vamos que tenemos el módulo, la identidad. Bueno, en este caso sabemos que las diferencias, eso es un decir. Si hablamos de un grupo multiplicativo, haciendo como el cociente, ¿no? El cociente multiplicar por el inverso. Entonces, este grupo tiene 4 elementos. Obviamente la identidad de un elemento A, un elemento B, y pues las multiplicaciones entre esos elementos que van a ser A por B. ¿Listo? Simplemente tenemos ese grupo. Y vamos a considerar el conjunto de A, B. Y vamos a ver que este conjunto D es un conjunto de diferencias parciales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que todas las posibles diferencias de los elementos de D aparecen la misma cantidad de veces. ¿Ok? Bueno, entonces, si hacemos todas las diferencias, que en este caso, vuelvo y repito, son los productos, los cocientes, los productos por el inverso, tenemos que las operaciones se hacen entre elementos distintos, lo vemos acá, ¿no? Y vemos que tenemos A por B a la menos 1, sería una diferencia, que eso es A por B, ¿no? Porque en el grupo sabemos que B al cuadrado es 1, ¿no? O sea, que el inverso de B es B. ¿Sí? Entonces, A por B. Y si hacemos la diferencia o el cociente B por A a la menos 1, pues A a la menos 1 también es A, ¿no? Porque vemos que A al cuadrado es 1, el inverso de A tiene que ser A también, ¿no? Entonces vamos a armar el conjunto de estas diferencias, que sería A por B y B por A, o A por B es lo mismo, ¿no? En este grupo. Entonces vamos a considerar el conjunto A, B, y vamos a ver que los elementos no nulos o distintos del 1 en este caso de la identidad aparecen ninguna vez acá, ¿no? O sea, el A no aparece ninguna vez acá y el B no aparece ninguna vez acá. Entonces el parámetro lambda va a ser 0, ¿sí? Porque todos los elementos distintos de la identidad pues no aparecen ninguna vez acá. Y ahora analizamos los elementos distintos de este conjunto, o sea, distintos
que no están en D, pero o sea, digamos G menos D, y analizamos los elementos distintos de la identidad. En este caso, del conjunto 1A, B, A por B, pues el único elemento distinto de la identidad es A por B, y ese A por B aparece 2 veces. Esto no hay más, entonces ahí tenemos el parámetro mu, que va a ser 2. Entonces este conjunto va a ser un conjunto de diferencias parciales de estos parámetros, 4, 2, 0, 2, bueno, 4 es el orden del grupo, hemos dicho que era 4, 2 es el cardinal del conjunto del conjunto de diferencias parciales, 0 es el número de veces que aparecen los elementos distintos de la identidad, están en D, y 2 es el número de veces que aparecen los elementos distintos de la identidad que están en G menos D, ahí en el multiconjunto que vemos que A por B aparece 2 veces. Entonces tenemos que D es un 4, 2, 0, 2, conjunto de diferencias parciales. ¿Ok? Entonces, estos conjuntos de este estilo son los que vamos a construir a partir de la ciclotomía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una ciclotomía? Bueno, entonces, antes de definir como tal lo que es una ciclotomía, pues inicialmente se introdujeron sobre cuerpos finitos de orden primo, ¿sí? Sobre cuerpos de orden primo. Ya, bueno, esto ya se fue desarrollando la teoría y pues eso realmente, yéndonos directamente a la definición, pues esto también se puede aplicar a cuerpos finitos en general. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar un cuerpo finito con Q-elementos. Entonces, cada elección de una raíz primitiva de ese cuerpo y un divisor de Q-1, Q es el orden del grupo, del cuerpo, perdón, Q es el orden del cuerpo, eso me va a definir una ciclotomía. La raíz primitiva, bueno, sabemos que eso es un generador del cuerpo, ¿no? Entonces, esa raíz primitiva nos va a definir una ciclotomía y el objetivo es encontrar unos números que se llaman números ciclotómicos. Estos números que deben de cumplir, bueno, primero que deben de estar entre 0 y E-1, es el divisor que seleccionamos, el divisor de Q-1, y deben cumplir que, bueno, estos números nos tienen que determinar el número de soluciones de la ecuación 1 más X igual a Y, ¿ok? ¿Qué es X y qué es Y? X va a ser esa raíz primitiva elevado a un número que va a ser congruente con I módulo E, ¿sí? Con I módulo E, y es el primer numerito, el primer número ciclotómico que tenemos aquí. Entonces, X va a ser una potencia de la raíz primitiva que seleccionamos. ¿Cuál es el exponente? Un número que va a ser congruente con I módulo E, o sea, un elemento de la forma I más S por E, ¿ok? Aquí S está entre 0 y F-1. F es precisamente hacer la división entre Q-1 y E, que sabemos que eso se puede hacer, ¿no? Porque E ya decimos que es un divisor de Q-1. Y Y va a ser lo mismo. Tomamos, digamos, una potencia de la raíz primitiva, donde el exponente va a ser congruente con J módulo E. ¿Okay? Entonces, fijamos el cuerpo de orden Q, ¿sí? Un cuerpo finito, fijamos un divisor de Q-1, ¿sí? Y fijamos una raíz primitiva. Y bueno, fijando estos elementos, construimos la ciclotomía, ¿sí? Entonces tenemos los elementos IJ, tal que 1 más X es igual a Y. ¿Listo? Bueno, entonces lo que vamos a mirar ahora, y es lo que nos interesa, es ver cómo es la ciclotomía cuando hacemos un producto cartesiano de cuerpos finitos, ¿sí? Entonces consideramos un anillo, ¿sí? Un anillo que va a ser el producto finito de cuerpos finitos. En este caso, el orden de los cuerpos tiene que ser pues, una potencia de primo. Se puede dar sobre primos, pero bueno, en general, pues sabemos que si el orden es potencia de primo, pues el cuerpo existe, ¿no? Entonces, para cada uno de estos cuerpos, elegimos una raíz primitiva y vamos a elegir un divisor, pero este divisor va a ser un divisor común de los órdenes
de todos los cuerpos menos 1, ¿sí? Lo hacemos así, pues generalizando, ¿no? Entonces, este Q sub K menos 1 lo podemos escribir como E multiplicado por un F sub K. ¿Listo? Entonces, podemos ver también esto, pues no voy a entrar en detalle, yo creo que el demostrar que esto es un subgrupo de un grupo multiplicativo, pues ya sabemos el procedimiento. Este conjunto que tenemos aquí va a ser subgrupo de las unidades de R. Las unidades de R en este caso pues van a ser, bueno, sabemos que son los elementos inversibles, ¿no? Del anillo. Y en este caso pues van a ser las tuplas, donde todas las componentes tienen que ser distintas de 0, ¿sí? O distintas del cero aditivo, ¿no? El módulo aditivo. Entonces, el conjunto van a ser tuplas de estas raíces primitivas elevadas a unos exponentes. Estos exponentes deben de cumplir que la suma tiene que ser múltiplo de E, ¿sí? En otras palabras, congruente con 0 módulo E. ¿Okay? Este H va a ser un grupo, ¿listo? Entonces vamos a considerar R, ¿sí? R lo miramos ahora como grupo, pero como grupo aditivo, ¿no? Como grupo aditivo, sabemos las unidades, lo tomamos como grupo multiplicativo. Aquí tomamos R como grupo aditivo y vamos a tomar las órbitas de R bajo la acción de este conjunto. Entonces, ¿cuáles son las órbitas? Tenemos primero unas órbitas que van a estar dadas por las raíces primitivas elevadas a unas potencias, y esas potencias tienen que ser congruentes con I módulo E. Lo que vimos antes como se definía el X, ¿no? Que era teta elevado a la I más un múltiplo de E. Bueno, pues aquí debe cumplir esa propiedad, deben de cumplir los exponentes de las raíces primitivas. ¿Ok? Esto para todo I. Tenemos por un lado estas. Por otro lado, tenemos aquellas donde hay 0 en algunas posiciones, porque aquí ya estamos excluyendo, digamos que teta genera los elementos no nulos, ¿no? Sí, o sea, las raíces primitivas, cuando uno hace las potencias, me estaría dando los elementos no nulos del cuerpo. Entonces, para que realmente tengamos una partición de R, necesitamos unas órbitas donde aparezcan esas tuplas, donde en alguna posición, en una o en dos o en tres o en las posiciones que sea o en todas, aparezca el 0, ¿no? Entonces, definimos esas órbitas, ¿listo? Va a ser 0. Si K pertenece a S, ese va a ser un subconjunto de este conjunto de índices, digamos desde 1 hasta n. Entonces, si K pertenece a S, esa coordenada xk va a ser distinta de 0, y si K no pertenece a S, esa coordenada K va a ser 0. ¿Ok? Entonces tenemos estas órbitas. Pues estas órbitas son las que nos van a formar la ciclotomía que vamos a ver ahora, que son las ciclotomías sobre productos de cuerpos finitos. Esta ciclotomía se llama ciclotomía estándar, ¿sí? Bueno, aquí me adelanté un poco, simplemente esto es un nombre. Esta ciclotomía, las del tipo C sub I, ¿sí? donde todas las componentes pues, son distintas de 0, ¿no? Estas órbitas se llaman clases ciclotómicas, también se le pueden decir coclases ciclotómicas u órbitas ciclotómicas también. ¿Okay? Entonces, bueno, la ciclotomía estándar es básicamente, digamos que ahora tenemos este producto de cuerpos finitos, y para cada cuerpo finito tenemos una raíz primitiva, ¿no? Una raíz primitiva. Entonces, la partición, ¿sí? La partición de este producto cartesiano en las órbitas que tenemos acá, en estas órbitas, es lo que conocemos como una ciclotomía estándar. ¿Listo? Y podemos definir el inverso ciclotómico, que lo vamos a utilizar después. Y el inverso ciclotómico, pues básicamente va a ser una ciclotomía estándar, donde tomamos, en vez de teta 1, teta 2 hasta teta n, pues tomamos los inversos
que sabemos que el inverso de una raíz primitiva es otra raíz primitiva, ¿no? Entonces ahí tomamos los inversos de estas raíces primitivas. Y también tenemos la ciclotomía producto, que vamos a considerar dos anillos que van a ser producto de cuerpos finitos, ¿sí? R y R', y pues para cada una pues tenemos su ciclotomía, la vamos a tomar las 2 sobre E va a ser divisor común de Q1 menos 1, Q2 menos 1, hasta Qn menos 1, y también de esto de acá Q1' menos 1 hasta Qm' menos 1, y tomamos raíces primitivas de cada uno de estos cuerpos que tenemos acá. Pues la ciclotomía definida sobre el producto de estos dos anillos, ¿sí? Sobre estas raíces primitivas, digamos la unión de todas estas raíces primitivas, va a ser otra ciclotomía, una ciclotomía estándar, y pues esto lo llamamos producto ciclotómico. ¿Listo? Bueno, entonces veamos un ejemplo sencillo. Vamos a escribir la ciclotomía estándar de orden 2 sobre F5 por F5 con respecto al par teta, teta a la menos 1, ¿okay? Donde teta va a ser la clase del 2, aquí, bueno, aquí por ende teta a la menos 1 es la clase del 3, ¿no? 2 por 3 es 6, 6 congruente con 1 módulo 5. Aquí, bueno, F5 sabemos que podemos considerar cuerpo Z partido 5Z, ¿no? Entonces aquí pues trabajamos con las clases residuales módulo 5. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para escribir la ciclotomía? Tenemos que escribir las órbitas sí, las órbitas ciclotómicas, ¿cierto? Las de clase C sub I, y necesitamos también describir las del tipo F sub S, ¿no? Las otras órbitas donde en alguna componente aparece el 0. Entonces tenemos C sub 0, sabemos que pues va a ser, como tenemos estas dos raíces primitivas, pues va a ser teta a la una exponente, teta a la menos 1 a la otra exponente, en este caso 2 barra a la A, 3 barra a la B, y qué debe cumplir los exponentes. La suma tenía que dar congruente con I módulo E, ¿no? Y en este caso es 0, es el índice de la clase ciclotómica, y E, pues es el orden de la ciclotomía, ¿no? Entonces debe cumplir que 2 barra la A, 3 barra la B, debe cumplir que la suma de esos exponentes tiene que ser 0. Bueno, entonces aquí, pues haciendo las cuentas, ¿no? Si A vale 0 y B vale 0, se cumple esto, tenemos 1, 1, y tenemos si A vale 1 y B vale 1, sería 2, 3, bueno, que ya me lo salté aquí, 2, 3, bueno, aquí se hacen las cuentas de todo, ¿no? De todas las posibilidades. 0, 2 sería la otra, ¿no? 0, 2, que sería 1 y 3 al cuadrado 9, que 9 es 4 módulo 5. ¿Sí? Entonces ahí se van construyendo todas. Y hacemos lo mismo para C sub 1. Aquí la suma tiene que ser congruente con 1, módulo 2, estamos en el índice 1, y tenemos pues que estas van a ser las órbitas. Aparte de esto, tenemos el conjunto donde en alguna componente es 0, ¿sí? Entonces, pues es este producto, ¿no? F5 menos el 0, producto cartesiano con el 0, y tenemos 1 barra 0 barra, 2 barra 0 barra, 3 barra 0 barra, 4 barra 0 barra, ¿sí? Y tenemos el otro también, que es este de acá, donde la primera componente es 0 y la segunda no, tenemos esa órbita, y como una última órbita que la voy a añadir, que es 0, 0, bueno, aquí sería el par, ¿no? Aquí me faltó los paréntesis. Sería el par 0 barra, 0 barra. Esta última órbita, podemos decir que es la órbita trivial, pues le incluimos para tener bien definida la partición, ¿no? Para que realmente sea una partición de R, pero a la hora de construir los conjuntos de diferencias parciales, el procedimiento básicamente es unir órbitas, ¿sí? Pero esta órbita trivial la excluimos. ¿Por qué la excluimos? Porque en un conjunto de diferencias parciales, sabemos que en ese multiconjunto excluimos el 0, ¿no? Excluimos el 0. Y fuera de eso, también los conjuntos de diferencias parciales se utilizan para construir también grafos fuertemente regulares, ¿sí?
y si el 0, 0 perteneciese, o sea, si uniese también esta órbita trivial, obtendría grafos fuertemente regulares con, ¿cómo se llama? Con loops, con bucles, y pues esos casos pues no son tan interesantes, ¿no? Normalmente en un grafo fuertemente regular se excluye ese caso pues donde tengamos bucles, y, ¿sí? Entonces ese caso no, esta órbita la añadimos pues porque sigue siendo una órbita ciclotómica, una órbita dentro de la partición para que sea una partición, pero no la unimos en la construcción de conjuntos de diferencias parciales. ¿Ok? Entonces, bueno, esta sería la ciclotomía, simplemente esta partición, ¿no? Es la partición de R como unión de estas órbitas. ¿Listo? Bueno, entonces, este ejemplo que hicimos acá, realmente esta ciclotomía estándar tiene otro nombre, ¿sí? Va a ser una ciclotomía estándar, pero se le llama también ciclotomía estándar uniforme. ¿Por qué uniforme? Porque se obtiene simplemente multiplicando dos cuerpos idénticos, ¿sí? Dos cuerpos iguales, y se utiliza respecto a teta, teta a la menos 1. Pues toda ciclotomía estándar que satisface eso, ¿sí? Que lo tomamos sobre un producto cartesiano de dos cuerpos iguales, con respecto a una raíz primitiva, coma, el inverso de esa raíz primitiva, eso va a ser una ciclotomía estándar, es lo que tenemos acá, ¿listo? Q', bueno, aquí hay un error, Q no necesariamente es primo, Q es potencia de un primo, tomamos un divisor de Q menos 1, y tenemos la ciclotomía estándar de orden E sobre ese producto de dos cuerpos iguales con respecto a teta, teta a la menos 1, la raíz primitiva. Entonces, esta ciclotomía pues, se llama ciclotomía estándar uniforme. ¿Listo? Bueno, entonces aquí está el teorema principal, que es básicamente la construcción, ¿no? Que da una ciclotomía estándar, cualquier unión de órbitas, cualquier unión D de órbitas que no contenga el 0, 0, por eso ahí estamos excluyendo esa órbita trivial, eso va a ser un conjunto de diferencias parciales. ¿Listo? Entonces, pues hay dos demostraciones que hicimos, que se usa pues realmente perspectivas diferentes. ¿Okay? Voy a dar un poco la idea de cómo es, cuál sería la idea de las demostraciones y ver qué podemos concluir de ahí. Entonces, la primera es, bueno, aquí nos dice, tenemos un artículo, sí, que se ha leído bastante para hacer este trabajo, que es precisamente uno de los coautores es el asesor Luis Martínez, y pues es consecuencia de un corolario, el corolario 310. Ese corolario es el que nos dice que el producto de dos ciclotomías estándar, ¿sí? De dos ciclotomías estándar uniforme, es otra ciclotomía estándar uniforme, ¿sí? Entonces, tenemos eso. Y este otro teorema que nos garantiza esto que tenemos acá, que si XY pertenece a un conjunto de diferencias, bueno, a esa unión de órbitas, entonces menos X menos Y también pertenece a D. Eso es simplemente para decir en este caso que D y menos D vendría siendo lo mismo, ¿sí? En una unión de órbitas, ¿okay? Que no contenga el 0, 0 en una ciclotomía estándar. ¿Esto para qué? Pues para garantizar lo que hablamos al principio, ¿no? De conjuntos de diferencias parciales, ¿no? Que si aparece cierta cantidad de veces los elementos no nulos o distintos de la identidad en ese conjunto de las diferencias, ¿cierto? Pues también aparece la misma cantidad de veces en G menos D, ¿no? En el menos D. Entonces, un poco así, esquema de la demostración. Así, si ya se quiere más detalle, pues me lo puede pedir, pero
aquí sí hay bastantes cuentas detrás, ¿no? Hay bastantes cuentas detrás. Y la segunda demostración consiste en lo siguiente. Tomamos una unión disjunta de conjuntos de la forma B y J, quitándole el 0, 0. Estos B y J van a ser subespacios de dimensión 1. Bueno, a ver, estos B y J realmente, voy a decir una cosa ilógica, es casi como si fueran disjuntos, ¿no? O sea, digamos, pero obviamente no pueden ser disjuntos porque son espacios vectoriales, ¿no? Pero lo más cercano a que sean disjuntos, ¿sí? ¿Qué es lo más cercano a que sean disjuntos? Pues que la intersección 2 a 2 sea el 0, ¿sí? Sea el 0. Obviamente el 0 pertenece a todos porque son espacios vectoriales. Entonces, lo más cercano a que sean disjuntos es que la intersección 2 a 2 sea, pues contenga únicamente el 0, ¿no? Esto se le llama partial spread, ¿sí? Esto se le llama partial spread, es un conjunto de subespacios. Digo partial spread porque realmente no sé exactamente la traducción al español. No sé cómo traducirlo. Entonces, bueno, tomamos esos espacios. Estos van a ser espacios de dimensión 1. ¿Por qué? Pues porque si hacemos los cocientes, ¿sí? Hacemos los cocientes y sobre Y, ¿sí? Eso va a pertenecer a este conjunto de acá. ¿Listo? Las potencias de elementos, digamos, donde los exponentes son congruentes con I módulo E. Lo mismo va a pasar con lambda X, lambda Y, pues porque cuando uno hace el cociente, pues ahí el lambda se cancela, ¿no? Si tomamos lambda distinto de 0. ¿Ok? Y bueno, esto también se concluye de una fórmula que aparece en un artículo de EMEA, que pues, también es una fórmula un poco complicada de explicar. ¿Listo? Bueno, esto es simplemente las construcciones. Entonces, pues bueno, esta simplemente aquí una observación, y es que estas construcciones viven en dos mundos, ¿sí? Viven en construcciones ciclotómicas, que es la primera demostración que hicimos, ¿sí? Lo usamos con ciclotomía, y esta segunda, que es utilizando partial spread, ¿sí? Repito, si alguien sabe la traducción exactamente, se le agradecería, porque realmente no sé cómo traducirlo. Entonces, podemos utilizar construcciones ciclotómicas y construcciones de partial spread para construir estos conjuntos de diferencias parciales. ¿Okay? Entonces, hay una pregunta natural que nos podríamos hacer, y es respecto a los grupos de automorfismos, ¿sí? Entonces, esta es la pregunta. ¿Estos conjuntos de diferencias parciales tienen una estructura más rica con respecto a sus grupos de automorfismos? ¿Sí? Digamos, hay unos grupos de automorfismo que son los grupos de automorfismo reales cuando juntamos, hacemos la unión de órbitas, construimos los grafos, ¿sí? Y construimos los grupos de automorfismo de esos grafos que van a ser grafos fuertemente regulares, ¿sí? Entonces, digamos que ese sería el grupo completo de automorfismos. Y aparte, pues tenemos los grupos esperados, ¿no? Entonces, nosotros hicimos ahí varias cuentas en GAP, en el paquete matemático GAP, ¿sí? Que vamos a ver que realmente el grupo completo de automorfismos va a ser mucho más grande, ¿sí? Mucho más grande que el grupo esperado, ¿sí? Bueno, es lo que dice aquí. Aquí también pues hay un pequeño error. Esta F es con el palito, no es el mismo cuerpo, FQ por FQ. Y eso es lo que obtuvimos. Lo hicimos con Q igual a 3 y con E igual a 2. ¿Ok? Tenemos aquí un ejemplo con Q igual a 3 y con E igual a 2. Entonces, el grupo esperado sería el grupo formado por el producto de dos grupos, donde este G1 va a ser el grupo derivado de la acción regular sobre F3 por F3. Ese grupo tiene orden 3. Y G2 va a ser el grupo derivado, pues al hacer multiplicaciones por H, ¿no? Digamos, ese es el grupo derivado de la ciclotomía. Este grupo tiene orden 2. Este producto, G1 por G2,
este tiene orden 9, este tiene orden 2, este G va a tener orden 18. Los grupos completos de automorfismos lo hicimos computacionalmente y obtuvimos órdenes 72, 1296 y 362.880. Esto dependiendo de las órbitas que se usan para construir los grupos de automorfismos, ¿sí? Entonces, realmente vemos que los grupos completos de automorfismos salen mucho más grandes de lo esperado, ¿sí? No solamente salen 3, obviamente pues salen, bueno, todas las posibles uniones de órbitas, sino que pues hay grupos que se repiten el orden. 72, 1296 y 362 que se obtienen. Aquí puse Q igual a 3 y E igual a 2, y ustedes se estarán preguntando quizás, que me podría estar adelantando alguna de sus preguntas, es, bueno, pues es que Q igual a 3 es un caso muy pequeño, como ya para concluir, de que siempre vaya a pasar eso, ¿no? Que siempre vaya a pasar que el grupo, ¿sí? que el grupo automorfismos, el grupo completo de automorfismos tenga orden mucho más grande del esperado. Bueno, es que realmente se probó hasta Q igual a 29, ¿sí? Hasta Q igual a 29, y a partir de Q igual a 5, que es el siguiente caso, ¿no? Q igual a 5, ya excede el límite de dígitos que puede dar el programa GAP. Entonces, claro, por ejemplo, para Q igual a 5, el grupo esperado tendría orden, G1 tiene orden 25 y G2 tiene orden, sería Q-1 por Q-1 sobre E, tendría orden 8, creo. A ver, Q-1. 4 por 4. Sí, 8. G2 tendría orden 8. 8 por 25, pues sería 200, ¿no? 200. Y claro, ese grupo tiene un orden pequeño comparado con lo que me dio el programa GAP, que no me dio exactamente, sí me dio el grupo como generadores, pero el orden del grupo me dice excede el límite de memoria. Entonces, pues ahí uno ya entiende que el orden es muy grande y además pues me dieron muchos generadores también. Y se hizo hasta 29 y con todos los casos excedí el límite. Entonces, bueno, aquí puse Q igual a 3 para ilustrar estos grupos respecto al esperado, que es 18, y vemos que sí, realmente salen órdenes mucho más grandes. Ok, y bueno, de momento esto es lo que estamos trabajando. Bueno, este es un trabajo todavía en proceso. Ya vamos también en último año de doctorado y pues vamos concluyendo estas construcciones. Bueno, muchísimas gracias, profesor. No sé si alguien aquí tenga alguna pregunta. No, ninguna pregunta por acá. Por acá, por el chat. Por el chat nunca preguntan. Bueno, Sí, está bien. Le agradecemos, profesor Juan, por su presentación. Muchas gracias por la atención. Y ojalá. Bueno,